El muralismo mexicano cumple en 2022 un siglo de vida. Este movimiento inició entre 1921 y 22 en el Colegio de San Ildefonso. La universidad ha estado ligada a ese proceso desde el principio. Los murales en la preparatoria son un testimonio de ello. Donde José Vasconcelos reunió a un grupo de pintores, entre quienes estaba el Dr. Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, para cultivar artísticamente a los jóvenes de México. En esos años, Roberto Montenegro pintó el Árbol de la Vida en la Sala de Discusiones Libres de San Pedro y San Pablo, perteneciente a la Universidad Nacional. Pero para algunos, todo comenzó con una obra de Diego Rivera que proféticamente lleva por nombre La Creación, ya que este, a diferencia del primero, se ajusta totalmente a lo que hoy entendemos por muralismo. Esta vanguardia que comienza a crear un nuevo modelo de imágenes, un nuevo tipo de propuesta visual. ¿Pero por qué se dice que San Ildefonso es la cuna del muralismo? Porque a la par de la creación, muchos de los artistas más importantes del siglo XX pintaban otros 40 murales, creando sin proponérselo una gran obra de conjunto que hoy desafía al tiempo. Ese encuentro, ese diálogo entre todos estos artistas trabajando de una manera prácticamente simultánea, hizo que, digamos, lo que podemos llamar el laboratorio. Hace 100 años, San Ildefonso albergaba la Escuela Nacional Preparatoria y los murales estaban pensados para conectar con los estudiantes. Un joven alumno llamado Octavio Paz lo describía así. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. El muralismo no tardaría en salir al mundo y sembrar sus obras en distintos países, pero el antiguo Colegio del Centro sigue siendo una cuna obligada para visitar. De ver como en un solo conjunto, ¿no? En un solo inmueble, la diversidad de propuestas plásticas, estilísticas, temáticas, yo creo que eso es lo que lo hace mucho más rico y mucho más emblemático a quienes visitamos, podemos visitar también San Ildefonso. Y es que aquellos murales aún responden a esta idea de que el arte es revolucionario. Estamos nutridos de estas imágenes y tenemos que volver a reflexionar qué es lo que significan, ¿no? Hay problemas que siguen presentes en la sociedad mexicana y que pues no necesariamente se resolvieron. Años después de iniciado este movimiento artístico, cuando la UNAM se mudó a su nueva sede al sur de la Ciudad de México, autoridades encargaron a José Chávez Morado un mural sobre la construcción de Ciudad Universitaria. Además de retratar a los académicos involucrados, el artista incluyó a los campesinos, a quienes el gobierno expropió tierras, que fueron invitados para trabajar en la construcción del Magno Proyecto. Creado hace 70 años con vinelita ácida, una técnica novedosa en aquel entonces, el mural La Ciencia y el Trabajo es una crónica detallada de cómo se construyó la Ciudad Universitaria de la UNAM. En un primer fragmento vemos a los campesinos de espaldas, como yéndose de sus tierras. Después vemos en un segundo momento a estos mismos campesinos siendo parte de la construcción, ¿no? de Ciudad Universitaria, siendo ya los albañiles. A cambio de sus tierras, los ejidatarios fueron reubicados en Copilco, donde se les construyeron casas y escuelas y se les ofreció empleo como peones de obra en la construcción de CU. Chávez Morado se las ingenia para meter una crítica social ahí bastante fuerte. Solo tienes que ser muy observador para de verdad captarla. En el mural, ubicado a un costado del Auditorio Alfonso Caso, aparecen los arquitectos. Después se muestra a los científicos en plena investigación y en un lugar destacado se ve a Carlos Lazo, arquitecto que coordinó la construcción de CU, señalando hacia el progreso. Aquí lo interesante es que atrás de todo esto siguen estando los campesinos, pero retratados como de una manera un tanto espectral, como que la gente que construyó Ciudad Universitaria no va a poder ser partícipe de esta, ¿no? Va a desaparecer atrás de todo este progreso científico, tecnocrático. Así, Chávez Morado muestra la otra cara del mito del progreso. Una vez que la nueva utopía ha sido construida, los antiguos moradores son desterrados y se transforman en fantasmas para dar paso a los arquitectos y científicos. De esta forma, intenta devolverles a los campesinos esa importancia como elementos indispensables para el desarrollo. En otro frente, en el edificio de la Rectoría, David Alfaro Siqueiros empleó una novedosa técnica para realizar sus obras.
De acuerdo con Irene Herner, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Siqueiros hacía cine pintado, pues sus obras tenían movimiento y podían apreciarse desde diferentes perspectivas. Siqueiros es el más novedoso, el más experimental de los muralistas. En 3 de las 4 caras de la torre de rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria se ubican los murales más conocidos de David Alfaro Siqueiros, considerado el padre del muralismo callejero. La obra de Siqueiros se caracteriza por la búsqueda y el hallazgo de nuevos materiales, de nuevas herramientas y de nuevas perspectivas en relación al muralismo. Inspirados en la animación y el movimiento de las caricaturas de Disney, aprendidas por Siqueiros en Nueva York, los murales reúnen una técnica innovadora para su tiempo, la escultopintura, estructuras metálicas cubiertas de concreto y detalladas con mosaico de vidrio. Y a través de la obra del muralismo en Ciudad Universitaria nace la segunda etapa del muralismo. Él decía que los murales callejeros tenían que ser muy sintéticos y que la escultopintura permitía que se viera toda la figura con mucho más claridad. Bajo ese concepto, Siqueiros creó el mural El pueblo a la universidad al pueblo, en el lado sur de la torre, inspirado en el discurso de José Vasconcelos al tomar posesión como rector en 1921. Él plantea que él venía a la universidad no para trabajar para la universidad, sino para inspirar a los universitarios a trabajar para el pueblo. Por ello, en el mural se ve a un grupo de universitarios portar sus herramientas y salir del campus para entregar a la sociedad sus conocimientos. En el lado norte del edificio central se encuentra el derecho a la cultura, un brazo monumental que apunta hacia 5 fechas fundamentales en la historia de México, aunque la última quedó a propósito como una interrogante. En el muro poniente con vista al campus central está el nuevo símbolo universitario, mural que Siqueiros no concluyó y representa una abstracción del escudo universitario. Justo en ese espacio sesionaba hace algunos años el Consejo Universitario y actualmente hay un auditorio. Al frente de la rectoría en el Estadio Olímpico Universitario, Diego Rivera buscaba cubrir toda la fachada con una novedosa propuesta, pero los problemas de salud del artista mexicano le impidieron terminarlo. Pese a ello, las técnicas y el valor estético de su obra hicieron que este mural sea considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Diego Rivera planeó que al llegar al Estadio Olímpico, un ave bicéfala creada por un cóndor y un águila que arropan con sus alas a una pareja desnuda, recibieran a los aficionados. El ave, símbolo del escudo universitario, está parada en un nopal, mientras que la pareja le da a su hijo una paloma, el símbolo de la paz universal. A los extremos, 2 deportistas prenden la llama olímpica, y a los pies de todos ellos se ve al dios Quetzalcóatl, uno de los más importantes de las culturas mesoamericanas. Rivera consideraba el mural titulado La Universidad, la Familia y el Deporte en México el proyecto más importante de su vida. Era conquistar el exterior, hacer murales que habitaran con la intemperie, que resistieran la lluvia, el viento, el sol, y como el arte antiguo de México, que siguiera de pie durante décadas. Para integrar su obra con la arquitectura del estadio, Diego Rivera eligió la técnica de alto relieve, a la cual daba forma y volumen con concreto, y la recubría con piedras de colores naturales como tezontle, tecali, mármol y piedras de río, en donde planteaba de este lado del estadio, digamos, una alegoría, una alusión al deporte en el siglo XX. Y del otro lado del estadio iba a ser una historia, una alegoría del mundo prehispánico. Los bocetos del mural muestran que originalmente el proyecto rodearía todo el talud del estadio, pero solo se terminó la fachada principal. Por un lado, Rivera, en sus bocetos, en sus dibujos, planificó esta intervención como una especie de cinematismo, es decir, como un fotograma de un atleta que va saltando. La versión oficial señala que los trabajos no se terminaron por los problemas de salud de Rivera a causa del cáncer y por la falta de presupuesto, aunque pudo haber también otras razones. Rivera empieza a polemizar con los arquitectos encargados de la obra de Ciudad Universitaria, porque tiene esta diferencia de ideas respecto de cómo se debe comportar la arquitectura cosmopolita. Desde 2007, el mural del estadio es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Definitivamente no sería el Estadio Olímpico Universitario sin el gran mural de Diego Rivera.
Estas obras muralísticas son apenas una pequeña muestra de las múltiples propuestas e ideas que artistas de diferentes épocas han plasmado sobre la realidad mexicana. Si bien se ha logrado documentar buena parte de ellas, hay momentos en que es necesario buscar a otras disciplinas para contar todo aquello que no se ve a simple vista. La historia del arte tiene mucho que decir sobre el muralismo, pero también los científicos. Y es que más allá de lo que relatan sus trazos, los materiales usados en un mural con frecuencia cuentan historias no tan obvias, como qué artistas se compartían consejos, quiénes se ocultaban técnicas o quiénes tenían mayor financiamiento. Nos permite saber qué tanto compartían las paletas, qué materiales usaban de lo que estaba disponible, eran pigmentos que venían de Europa o eran locales, de producciones nacionales, cómo los preparaban. Con la unión de los Institutos de Física, Química e Investigaciones Estéticas de la UNAM, hace 8 años nació el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural. En el centenario del muralismo, este laboratorio, mejor conocido como LANCIC, comenzó a analizar los murales en resguardo de la UNAM. El primero fue la creación de Diego Rivera, y el segundo, actualmente en estudio, es la alegoría de la Virgen de Guadalupe de Fermín Revueltas, aunque el objetivo es seguir trabajando con los demás en resguardo. Rivera tenía acceso a una paleta pictórica más, digamos, de pigmentos de artista muy finos, y en este caso estamos encontrando otro tipo de pigmentos posiblemente, digamos, menos caros. También hay como menores recursos materiales, pero muchos recursos artísticos, ¿no? Para que las obras no sufran daños, los universitarios han desarrollado una serie de técnicas que revelan datos de otra forma inaccesibles. La segunda fase consiste en un microanálisis a fin de determinar si los pigmentos son minerales u orgánicos y de mapear la obra. Sin embargo, esta etapa no aporta información sobre las propiedades químicas de los colores y aglutinantes, por lo que el último paso consiste en tomar una muestra minúscula y llevarla al laboratorio. Y se toman muy poquitas muestras y muy pequeñas, a veces de la cabeza de un alfiler, normalmente eso de los bordes o de lugares que ya están deteriorados, escamados. Vamos pasando la muestra por diferentes técnicas y al final a veces hay unas que ya son destructivas y destruimos la muestra. Y lo que damos es eso, la composición de esa pequeña muestra. Podemos ver qué acrílico es, qué pigmentos tiene. Los datos aportados por el LANCIC permitirán establecer las mejores estrategias de conservación para cada uno de ellos. Mientras tanto, la UNAM celebra el primer centenario del movimiento muralista mexicano. Grandes obras de grandes artistas que permanecen como un legado cultural e histórico que la Universidad de la Nación resguarda para el pueblo mexicano.